Entonces, ¿Dios está en la materia, oh Padre? ¿Dónde podría situarse la materia si es que existiría aparte de Dios, que es infinito? ¿No sería sino una masa confusa, a menos que sería ordenada? Y si es que está ordenada, ¿quién la ordenó? Las energías que operan en la materia son parte de Dios. Si hablas de la materia, o cuerpos, o sustancia, saber que todos estos son la energía de Dios, del Dios que es todo. En el todo, no hay nada que no sea Dios. Todo es mente. El universo existe dentro de la mente del todo. El mentalismo es el primer principio de la verdad. Si bien no resulta de vital importancia ordenar secuencialmente los principios, este es el más importante, del cual los otros devienen. Es el que nos explica la naturaleza del universo. Es una de las verdades más duras de asimilar para el ego, para aquellos que están sumidos en dogmas y creencias. Este principio es el más complejo de entender para el bípedo rasurado promedio. Es la base de la filosofía hermética, así que entrar por aquí es lo óptimo. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Es convencionalmente asumido que el átomo es una división de la molécula que se ve algo así. La realidad es que el 99% de un átomo está vacío, no hay cosa alguna. Las partículas subatómicas, como electrones, protones y neutrones, no ocupan ni el 1% de los minúsculos componentes que comprenden todo el material que percibimos, sólidos, gases, etc. Lo que conocemos como materia solo compone el 5% de la masa del universo. Un 22% es lo que llamamos materia oscura y 73% es energía oscura. El calificativo oscuro quiere decir que no tenemos idea qué es. En otras palabras, la ciencia nada más especula sobre la composición del 95% del universo. 13.800 millones de años atrás, de acuerdo a lo más aceptado, sucedió un evento categorizado como teoría, un acontecimiento colosal que dio a luz a lo que conocemos como el universo, el Big Bang. Esta mega explosión, supuestamente, se originó a partir de un punto supercondensado que lo contenía todo. A este concepto, a este punto, se le denomina singularidad. La singularidad es, en otras palabras, un término científico para algo indescifrable, para decir milagro. Hace algunas décadas se creía que la expansión del universo, iniciada con el Big Bang, debía estar reduciendo de velocidad, pues es la conclusión aplicando lo que conocemos de la fuerza de la gravedad y la física clásica. Los científicos encontraron que es todo lo contrario. El universo no solo sigue expandiéndose, sino está acelerando su expansión. En 1997, se detectó una explosión en los albores del universo conocido. Esta explosión fue tan intensa que solo se le puede comparar como segunda al Big Bang. ¿Qué pasó en los albores del universo? ¿Tal vez se creó otro universo? Desde allí se han detectado miles de explosiones similares. Lejos de considerarme despierto o dueño de la verdad, a mi parecer, los ateos están confundidos, al igual que los creacionistas y deterministas religiosos. Ambos extremos son manifestaciones polarizadas debido a desbalances de la neocorteza cerebral.
debido a confusión cultural y ontológica, contraculturas diseñadas, disidencia controlada. La sustancia es aquello primordial, inmutable, aquello que está detrás de todo. En nuestros cuerpos mortales percibimos el universo como algo cambiante, en movimiento, siendo el cambio la única constante universal, como nos indica el principio de vibración. Entonces, debe haber un trasfondo para todo, una médula, un plano de causalidad, una sustancia. Las enseñanzas ocultistas nos indican que todo aquello que existe, todo aquello que percibimos, es una creación mental. Todo es mente. Todo lo que existe, el gusano en la Tierra, tú, yo, el planeta, la Vía Láctea, el universo, es una creación fraguada en la mente del todo. Catalizado por el pensamiento de Demócrito en la antigua Grecia y la influencia de personajes como Karl Marx y Friedrich Engels, el mundo occidental del siglo XIX adoptó un nuevo paradigma, el materialismo. La decepción religiosa se generalizó. La mano cegadora y determinista que tenía al mundo bajo miedo y superstición perdió adeptos y se popularizó una concepción materialista del mundo y el universo. El dualismo platónico, socrático, incluso de Descartes, nos indica que el alma y su esencia existe independientemente del cuerpo, que este último es su vehículo temporal y el espíritu es eterno. Esta noción fue enterrada metros bajo tierra después de la contracorriente que surgió en respuesta a los siglos de oscuridad impuestos por la Iglesia. Las teorías newtonianas en los años 1800, el descubrimiento de la gravedad y el trabajo de Galileo fueron detonantes culturales que ayudaron a instaurar el paradigma materialista. Paradójicamente, ya que Galileo e Isaac Newton no fueron materialistas, fueron ocultistas, estudiantes de las enseñanzas herméticas. Newton, particularmente, dedicó a la alquimia más tiempo que a la misma física. El materialismo indica que la mente y el cuerpo son inseparables. Niega la existencia de un alma e indica que la muerte es la cesación de todo. Dice que respondemos a fuerzas físicas y la conciencia no es más que actividad cerebral. La materia era y es considerada por muchos la sustancia universal. Haciendo uso de uno de los principios de la verdad, la causa y efecto, podemos cuestionar esta teoría. El principio nos indica que ningún efecto puede trascender su causa. Ningún efecto puede manifestarse sin estar presente en su causa. Por lo tanto, cabe hacer la pregunta: ¿es la materia capaz de engendrar algo como energía por sí misma? ¿Puede la materia ser causa de una fuerza? La respuesta es no. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ley de la física clásica. Para que la materia manifieste energía, hay que aplicar fuerzas sobre ella. ¿Y de dónde salen esas fuerzas? En las primeras décadas del siglo XX, se rompió con el paradigma materialista. Las teorías de Einstein sacudieron al mundo. La famosa ecuación E igual a mc² nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Siendo la velocidad de la luz una constante universal, 300.000 kilómetros por segundo, se creía en ese entonces que nada era más rápido que la velocidad de la luz. El tiempo y el espacio varían, se pandearían para mantener esta velocidad constante. El concepto de tiempo, espacio y su relatividad surge. La inseparabilidad de estos dos, que antes se creían independientes. Un dato interesante del idioma precolonial de tierras ecuatoriales, el quichua, similar al quechua en Perú. La palabra en quichua para decir espacio es pacha. La palabra para decir tiempo
es Pacha. Para los antiguos, era evidente que están conectados. Muchos cabezaduras que pormenorizamos las enseñanzas ancestrales, entronizamos a físicos teóricos contemporáneos. No soy quien para criticar ni desmentir aportes de personajes como Einstein, pero tengo en consideración que sus teorías fueron muy cuestionadas por Nikola Tesla, que fue alguien que aportó maravillas concretas que son muy tangibles. El energismo reemplaza a la materia. Se considera la energía como la fuente, una doctrina que indica que los fenómenos, incluso los estados, pueden ser explicados mediante los términos de las leyes de la energía. Entonces, ¿es acaso la energía la sustancia universal? Empleando el principio de causa y efecto, podemos cuestionar, ¿entonces es la energía capaz de crear materia? Ciertamente, es capaz, de acuerdo a las mismas teorías de Einstein y de científicos actuales que han materializado los conceptos al hacer interactuar fotones para generar pares de partículas. Actualmente, se está avanzando en lograr estos experimentos que requieren un colisionador de partículas subatómicas, como el Large Hadron Collider de CERN en Génova, Suiza. Por lo tanto, si la energía es la sustancia universal, debe ser causante de todo. La existencia de la vida y la mente en el universo es algo evidente para los sapiens, obviamente, exceptuando a los solipsistas. Entonces, podemos proceder con otra pregunta. ¿Es la energía capaz de crear vida, de crear mente? La respuesta es no. La energía no es capaz de generar vida o mente. El efecto no puede trascender la causa. Las teorías de la evolución macrobiológica darwiniana siempre se topan con este punto en el cual algo no cuaja. Aminoácidos sujetos a diferentes interacciones energéticas sí son capaces de juntarse en cadenas para conformar proteínas, pero no vida. Ningún experimento de laboratorio ha sido capaz de crear vida, mucho menos mente. La energía no es capaz de generar mente o vida. El energismo es una cosmovisión errada, al igual que el materialismo. La conclusión, enseñanza ocultista, la sustancia, la causa de la materia y energía, es ciertamente la mente viviente. Un efecto no puede trascender su causa. La conciencia es la sustancia universal. Nada existe sin una construcción mental que lo rige y genera. La mente viviente es lo que los ocultistas llaman espíritu. El universo es inmaterial, mental y espiritual. A continuación comparto lo que me ayudó a entender el asunto de que todo es mente, que la conciencia es la sustancia universal, las bases de la física cuántica. Si cae un árbol y no hay ser alguno alrededor que lo escuche, ¿hace ruido? La dualidad, el ego, nos hace pensar en nosotros como seres separados de la creación, pero esa es una ilusión. Tú, yo y el universo somos uno mismo. Todo está conectado. En tradiciones orientales es lo que se llama la red de Indra. Es el principio de correspondencia. En siglos anteriores se creía que las leyes de la física clásica aplican sobre todo, desde las galaxias a los cuerpos más pequeños, moléculas y átomos. Resulta que no es así. Los científicos quedaron perplejos al ser capaces de experimentar en el mundo subatómico y encontrar que ahí no aplican las leyes de la física newtoniana. La física cuántica es aquella que se aplica a lo muy pequeño, al mundo subatómico. En los años 20, científicos sometieron partículas subatómicas a una prueba llamada el experimento de las dos ranuras. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment,
we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. We get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. La única variable en ambos casos es el observador. El resultado cambia de acuerdo al observador, a la conciencia. La conciencia es la que determina la manifestación física. El universo no existe sin el observador. La conciencia es la sustancia universal. Cuántico quiere decir cantidad. El universo es en cierta manera democrático. Se alinea al ejercicio de la conciencia.
al poder espiritual. Mientras más espectadores se enfoquen en algo, ese algo será lo que se manifiesta. El experimento de la doble ranura se repitió en los años 90, ratificando la naturaleza del observador como creador, y más aún, definiendo que mientras más observadores habrían, el resultado sería más contundente. Por ejemplo, si 2 observadores se enfocan en la pared y 8 en las ranuras, el resultado será con el patrón de las pelotas regulares, obedeciendo el ejercicio mental de los 8 observadores. La realidad es el resultado de varias conciencias individuadas, manifestando. El mundo está como está porque la mayoría lo quiere así, y no es necesariamente el 50% más 1. Como se mencionó anteriormente, el nivel de conciencia es el factor que distingue a los seres. Aquellos con mayor poder espiritual son quienes moldean el universo. Los ocultistas oscuros son seres que conocen esto muy bien, y su ejercicio mental es mucho más poderoso que el del sapiens promedio, que vive en disonancia cognitiva, mintiéndose a sí mismo, atrapado en intrascendencias, en miedo, en dualidad, y sumido en el falso ser. El científico Max Planck, a quien se considera padre de la física cuántica, al recibir su premio Nobel en la década de 1940, dijo lo siguiente: como alguien que ha dedicado su vida al estudio de la materia, esto es lo que puedo decirles. No existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que pone en vibración y enlaza el diminuto sistema solar del átomo. Debemos asumir, detrás de esta fuerza, la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. El mentalismo es el principio fundamental. De él surgen los otros 6 principios de la verdad. Las leyes de la física clásica y cuántica están suscritas a esta ley. Son creaciones de la mente viviente, del espíritu. ¿Cuáles son las probabilidades de que aparezcan las condiciones necesarias para que una esfera celeste sea capaz de generar o albergar seres que puedan hoy hacerse una pregunta acerca de las probabilidades de su misma existencia? La entropía es la ley de la física que nos indica que todo tiende al caos, que las fuerzas no dirigidas o influenciadas nunca se enlazarán en patrones ordenados. La segunda ley de la termodinámica nos indica que todo avanza gradualmente hacia el desorden. Solo cuando una conciencia ejerce influencia sobre la materia y energía, éstas pueden encontrar orden. Un sistema nunca puede generarse de la nada, pues implica un orden, mucho menos un subsistema que depende del sistema inicial. Si todo en el universo tiende al caos, al desorden, ¿cómo es que existen galaxias? ¿Cuáles son las probabilidades de que una explosión cósmica genere partículas subatómicas que luego conformen átomos esenciales para la vida, hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno? De que los átomos se agrupen en moléculas y cadenas, llegando a conformar agujeros negros, sistemas gravitacionales galácticos. De que las galaxias engendren subsistemas planetarios enlazados entre sí. De que aparezcan estrellas cuya emisión lumínica y calórica cobije a cuerpos celestes que entren en un patrón gravitacional en torno a estas estrellas. De que un sistema planetario reúna las características necesarias para que los integrantes del sistema giren en torno a órbitas. Que surja la distancia adecuada, la emisión energética adecuada, para que una esfera celeste se ubique en relación a una estrella luminosa para recibir la cantidad suficiente de radiación. Que se configure una cadena atómica con la composición correcta para formar una atmósfera
que sea capaz de mantener niveles de gases y temperaturas precisas para albergar procesos biológicos, de que las moléculas de hidrógeno y oxígeno se enlacen a la temperatura correcta para generar medios acuosos, de que los átomos de carbono se vinculen a otros, configurando aminoácidos, que los aminoácidos se junten, formando cadenas, a su vez cientos de proteínas, de que las configuraciones proteicas formen cadenas de ADN y células, organismos vivientes que se nutren de los materiales albergados por la atmósfera, que las células se agrupen y configuren organismos multicelulares complejos, que aparezca vida vegetal que permee esta atmósfera de las condiciones gaseosas necesarias para que aparezcan organismos multicelulares animales. Y un misterio aún más grande: ¿cuáles son las probabilidades de que una configuración atómica llegue a generar un sistema neuronal y a un ser que hoy es capaz de preguntarse ¿qué o quién soy? El código binario es un sistema de secuencias de 2 dígitos, unos y ceros. Es el código que permite toda la interacción digital de la que gozamos, todos los sistemas informáticos. Es un lenguaje que traduce ideas, formas, colores y sonidos a una secuencia de unos y ceros. Es mediante estas secuencias que un aparato es capaz de albergar información y decodificarla en una interfaz que podemos identificar con nuestros sentidos. Es uno de los pináculos de la creación humana. Todo código implica secuencia, implica orden. No es posible que surja un código de la nada. Esto iría en contra de la ley de la entropía y principalmente de la ley de causa y efecto. El ADN es una cadena secuencial tridimensional de 4 dígitos. Estos 4 dígitos están enlazados en hélices, junto con switches y otros sistemas. El ADN determina todas las configuraciones biológicas. Es un código. Todo código implica orden, implica inteligencia. El ADN es un código diseñado por la fuente. Y como dato tangente a las enseñanzas, de acuerdo a varios, ese código, el correspondiente al bípedo rasurado, fue posiblemente modificado por seres que intervinieron en nuestro pasado. Comparativamente, nuestro maravilloso código binario es como un castillo de arena armado por un infante. El ADN es la gran pirámide de Giza, o una construcción que desconocemos cómo fue erguida. Cada célula es un organismo autosustentable, una maravilla ingenieril. Ni la máxima creación del hombre puede compararse con la célula más simple. Es un sistema microscópico tan preciso. Cada molécula que la constituye tiene una función. Cada molécula es como el mecanismo de un reloj. Nada sobra o falta. No hay código basura. A lo que le llaman código basura en el ADN es aquello que no entendemos. La abiogénesis se refiere al origen de la vida a partir de la no existencia de ésta, es decir, a partir de materia inerte, como simples compuestos orgánicos. Es contraria a la biogénesis, que es citada por creacionistas. Para determinar las probabilidades de que la vida aparezca casualmente, la abiogénesis indica que la probabilidad de que un péptido simple, formado por una cadena de 32 aminoácidos, se autorreplique es de 1 en 10 a la 40ª potencia. Es decir, una sola oportunidad dentro de un número que desconozco cómo se denomina. Es un 1 seguido de 40 ceros. Roger Penrose fue un matemático amigo de Stephen Hawking que se preguntó sobre las probabilidades de que aparezca vida humana en la Tierra. Hizo un cálculo tomando todas las variables desde la formación del universo en el posible Big Bang, de que aparezcan galaxias, sistemas de planetas y nuestro planeta con todas las coincidencias necesarias de un ambiente propicio para que aparezcan humanos. El resultado fue de 1
dentro de 10 a la 10.123. Es decir, de 1 dentro de un número que se representa con un 1 seguido de 10.123 ceros. Quien sea que está seriamente comprometido con la persecución de la ciencia, se convence que hay un espíritu manifestado en las leyes del universo, un espíritu vastamente superior a aquel del hombre, y que frente a éste, con nuestros modestos poderes, debemos sentirnos humildes. El principio del mentalismo nos enseña una verdad absoluta. La sustancia universal es la conciencia. Operaciones mentales rigen todos los sucesos y manifestaciones. El universo es mental. Las casualidades no existen. El universo no es casual, es causal. Todo efecto tiene su causa. Solo existe una causa sin causa, la fuente de las leyes, aquello que es todo causa, todo ley, el todo.